y vamos a leer los versículos en 2 Corintios, el capítulo 8. 2 Corintios, el capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Que grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su bondad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún sobre sus fuerzas. Pidiéndonos por muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra y en ciencia, y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a la prueba, por la eficacia de otros, la sinceridad también de la caridad vuestra. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hasta aquí la lectura. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Y el tema que en esta mañana escogí para compartir con ustedes es este tema tan particular que tiene que ver con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la riqueza que tenemos en Él. Porque dice en el último que esa gracia se realizó y se demostró haciéndose pobre, y el cual, siendo muy rico, absolutamente rico, totalmente rico, con un propósito para que nosotros, al decir vosotros se refiere también a nosotros, con esa pobreza a la cual Él se sometió y se hizo pobre, nosotros fuésemos enriquecidos. Lo interesante es, en cuanto a esto, el poder diferenciar claramente a través de las Escrituras todo lo que hace a las riquezas conforme al pensamiento de este mundo y a la delicadeza, a la grandeza y a la bendición de las riquezas de carácter espiritual, a las cuales el Señor aquí se refiere, pero que también se pueden llegar a extender aún en riquezas materiales cuando así el Señor lo permite, lo quiere y sabe que ha de hacernos bien. Lo cierto es que para comparar con esto podemos leer, hoy vamos a leer unos cuantos textos, así que prepárense, así me ayudan. En Proverbios, el capítulo 13, versículo 7, texto muy conocido, que alguna vez lo hemos citado también, que habla justamente de esta experiencia que hay que saber discernirla. En el capítulo 13, verso 7, cuando
nos dice la palabra del Señor, hay quienes se hacen ricos y no tienen nada. Y hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. Cuando uno lee este texto en comparación con lo que recién leíamos, de lo que debemos saber de esa gracia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual se hizo pobre, en primer lugar, dejando su riqueza, la gloria, y estamos hablando de eso. No se puede pensar cuando hablamos de Dios y de Cristo y de su riqueza en algo contante y sonante. No se puede evaluar en esa medida, pues no hay medida para pesar, evaluar y medir la riqueza de Dios en su totalidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una riqueza de carácter netamente espiritual es una gloria todavía en muchos aspectos desconocida para nosotros, pero que la palabra de Dios ha de enseñarnos para que nosotros, habiendo tal vez tenido la suerte de ser pobres, en el sentido, en primer lugar, de sentirnos y reconocernos pobres en espíritu, aún también tengamos que pasar por la experiencia de ser pobres desde el punto de vista material, y no obstante, en estos dos aspectos ser enriquecidos en el aspecto espiritual primeramente, y luego también, si el Señor lo permite y nos ayuda, entender la medida de la riqueza que el Señor nos puede llegar a dar en el aspecto material. Siempre recordamos lo que dice en el Salmo 37, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A veces el solo hecho ese de que Dios, en su infinita bondad y gracia, hace de que los hijos de los creyentes, y aún los mismos creyentes, no tengan que mendigar pan, y eso lo hace realmente, hace de Dios un Dios rico que da conforme a su riqueza y conforme a lo que cada uno de nosotros necesita. El salmista decía, no me des riqueza ni pobreza, manténme con el pan que he menester. Porque no sea que siendo rico me olvide de ti y blasfeme, ¿no? Y no sea que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre. Quiere decir que esa riqueza que vamos a ver hoy, en principio, discernir todo lo que la palabra de Dios lo refiere a lo que nosotros normalmente entendemos y medimos. Muchas iglesias en este tiempo, y creo que es la mayor cantidad, insisten y promueven, porque es lo que atrae a las personas, el tema de las riquezas desde el punto de vista material. Yo he tenido oportunidad de escuchar, no mucho, pequeñas porciones de barbaridades, no vamos a decir ni siquiera son discursos, son barbaridades dichas por hombres y aún mujeres que instigan y promueven la, ¿cómo podemos decir? La realidad o la posibilidad o el hecho de que el creyente tiene el derecho a tener todo lo que le pida a Dios. E insisten, el propósito siempre es el mismo, es decir, en última instancia, sacar más dinero de los creyentes.
Bien sabemos que hay iglesias que tienen reuniones, justamente, iglesias no evangélicas, ¿no? Pseudo-evangélicas, que tienen reuniones donde promueven reunión de negocios, reunión de prosperidad, reunión de tantas cosas, de cómo manejar las cosas, y todo lo refieren y lo apuntan a ese punto. Pero la palabra de Dios nos enseña algo muy claro, en primer lugar hablando de estas riquezas. ¿Qué es lo que nos dice? Fíjense en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Mateo 6, verso 10. En 1 Timoteo 6, 10. Cuando Pablo, hablándole a Timoteo, le tiene que enseñar esta realidad. A ver, en esta Biblia me cuesta ojearla un poco. Bueno, 6.10 nos dice, podemos leer un poquito antes. Fíjense la experiencia del apóstol, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. ¿Por qué? Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que aquí el apóstol Pablo resume en estos versículos, hemos de ver algunos ejemplos bíblicos, porque a lo largo de toda la palabra realmente está enseñada esta realidad del peligro. Muchas veces se ha aplicado también pensando que tal vez entre nosotros no hay ricos, en el sentido de gente millonaria que pueda contar con grandes fortunas. Entonces se lo atribuye o se lo aplica a las riquezas de carácter espiritual que guardamos y que cada uno en sí mismo tiene. Cada uno tiene sus propias riquezas. Pero vamos a ir concretamente a lo que enseña la palabra con respecto a esto, y Dios quiera que nos alcance el tiempo también para ver después lo que cada uno de nosotros debe aprender a hacer con lo que el Señor nos da en la medida de nuestras posibilidades y de la misericordia de Dios que nos da siempre algo. Lo que debemos entender es que bajo todo punto de vista las riquezas siempre son transitorias en la vida del hombre. Y esto lo vemos, fíjense, en Proverbios 27-24. Hoy vamos a leer unos versículos, así que para que vean que está apoyado todo esto en la palabra del Señor. Proverbios 27-24. Son transitorias, fíjense, si alguno lo puede leer fuerte y claro, para que se escuche acá. Porque las riquezas no son para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Miren ustedes, porque las riquezas no son para siempre. Y esta es la realidad. Cuando uno mira en la historia de los hombres, por más fortuna que hayan podido acumular en sus vidas, y hubo hombres en la historia verdaderamente riquísimos, duraron a veces ni siquiera el término de sus propias vidas, y otras veces se terminaron cuando se terminan sus vidas. Son transitorias. Eso es lo que al hombre tanto le cuesta entender, que toda la riqueza es transitoria, y aún a los creyentes. Tal vez nos damos cuenta de eso cuando frente a determinadas situaciones extremas nos damos cuenta y valoramos que todo lo que hay sobre la tierra es vanidad. Todo es vanidad. Y
el día que el Señor permita y promueva que tengamos que partir de este mundo, verdaderamente esa va a ser la realidad de nuestras vidas. Como siempre decía uno, nos vamos de tal manera que ni siquiera podemos llevar las manos en los bolsillos. Las llevamos generalmente cruzadas en el pecho o sobre uno. Pero dando a entender de esta manera que no son transitorias. Eso es lo que el hombre le cuesta tanto entender, y ahora vamos a ver algunos textos también que hablan de esto, ¿no? Vamos a volver ahora, fíjense, a 1 Timoteo 6:17, que clara que es la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:17, ¿qué dice? Bueno, leo yo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Se ve que había ricos entre los hermanos de Éfeso, donde Timoteo era el pastor, ¿no? Bueno, le da un mandamiento que no sean altivos, porque justamente el dinero y la capacidad económica, lamentablemente, después vamos a ver si llegamos, produce eso en el espíritu y en el corazón del hombre, esa soberbia de sentirse altivo y por encima de los demás. Y lo podemos ver nosotros mismos, ¿no? Con gente que tal vez conocemos, aunque sea de haberlo visto, cruzado o tratado de alguna manera, cuán altivos son cuando tienen algo más que los demás. Inmediatamente es como que se monta sobre un caballo de soberbia. Yo tengo, y bueno, eso maneja sus vidas. Y acá dice, eran hermanos creyentes que tenían, y les manda Pablo diciendo que no sean altivos, y miren esto, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Uno muchas veces piensa que lo que uno tiene, cuán seguro es, ¿no? O llegar a tener algo para sentirnos seguros, respaldados, firmes. Y es tan incierto, ya lo era en los tiempos del apóstol Pablo, lo era antes. Yo una vez, no recuerdo ahora dónde está el texto, me viene ahora a la memoria, que Dios, hablando de los reinos y de las glorias de este mundo, decía, solamente basta que Dios sople en ellos, para que se desvanezcan tales glorias, tales riquezas, tales imperios, tal riqueza. Cuanto más para un hijo de Dios, que la esperanza no puede estar puesta para un creyente, porque esto está escrito creyentes, no está escrito para incrédulos. Acá este versículo es para creyentes, que no pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. O sea, puede ser que el Señor nos dé, y gracias a Dios sí nos da, una seguridad económica, pero no alterar ese orden de en quién deposito mi esperanza. Sí, el Señor me dio esto, pero yo sé que mi esperanza es en los cielos y es de Dios. Él es mi primera esperanza. Después lo demás, bueno, si el Señor permite o me da, por algo será, pero mi esperanza está en los cielos, en el Señor. Y así lo dice el apóstol, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Y yo tengo rota la punta de la Biblia y no sé cómo dice. De que gocemos. Ahí está. Todo nos da. Al Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, de que gocemos. No nos ha de hacer faltar nada. Él es la esperanza. Entonces, esta es la primera
una de las primeras cosas que cada uno de nosotros, no solamente los mayores, sino todos, debemos ir aprendiendo, porque nos cuesta mucho. Siempre que tenemos experiencias contradictorias o de escasez o estar con lo justo, no obstante, el Señor está presente. Y el que tiene esta esperanza en Él, bueno, no va a ser defraudado. El Señor provee y nos da en abundancia para que gocemos. Tal vez podemos decir en abundancia del momento, pero recordemos esto: basta el día su afán. Basta el día su afán, porque ¿qué será del día de mañana? No lo sabemos. A veces nos puede llegar a pasar como aquel hombre rico que edificó alfolíes y decía: repósate y huélgate, alma, porque muchos bienes tienes almacenados. Y necia, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque esa noche iba a pasar algo que él no esperaba. Quiere decir que este es un mandamiento para los que tienen, pero también es un mandamiento para aquellos que tengamos lo que tengamos y lo que el Señor en su misericordia nos ha dado la mayordomía para administrar de nuestras vidas. No importa la cantidad, es la forma en que aprendemos a administrar lo que Dios nos da. Esto es importante. Lo importante es la forma. El otro día conversaba con mi esposa, un versículo muy sencillo pero muy real, que dice así, ¿no? El que es fiel en lo poquito, sobre mucho será o le será dado. El que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho lo será. Y esta es una ley que se cumple. El que es fiel en lo poco, una pequeña tarea, una pequeña cosa, una pequeña ganancia que pueda tener, es fiel, bueno, el Señor le va a dar más. El que no es fiel en eso, no lo va a hacer tampoco en lo más. No lo va a hacer. A veces pensamos, bueno, los que tienen más, que den más dinero en la iglesia que el que tiene, que el que no tiene. Y no es así. Cada uno en la justa proporción en lo que propone en su corazón y en lo que el Señor le ha dado. Esta es una lección que tenemos que aprender también. Y que tiene que ver con esto, de no poner nuestra confianza o nuestra esperanza en la incertidumbre de las riquezas, ¿no? También entender que nunca satisfacen las riquezas. Podemos leer en Eclesiastés 4, verso 8, dice: está un hombre solo y sin sucesor, que ni tiene hijo ni hermano, mas nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se hartan de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Un versículo muy lindo para meditarlo y para considerarlo, ¿no? ¿Cuántas veces vemos esta realidad? ¿Cuántas veces vemos esta realidad? No cansa. Desde el punto de vista, cuando uno pone su dinero y su expectativa en esas cosas, es un afán desmesurado. Vive para eso. Sí, todo momento. Yo tengo un médico, no voy a decir el nombre, pero es un hombre que tiene una familia destruida, y él no es una mala persona, al contrario, es un excelente médico,
pero su jornada empieza a las 7 de la mañana y puede ser a las 11 de la noche y sigue atendiendo. Es muy buscado, muy requerido por la gente, tiene turnos de acá a 3 meses, ya tiene toda la agenda completa, pero vive para eso y no tiene familia, no tiene nada. Su mundo, su vida es su trabajo. Y cuando uno habla con otros colegas de él, que son de distintas, porque es todo dentro del mismo centro médico, ¿no? Uno se los menciona, a tal persona, no hablan mal, pero hablan de una manera como, bueno, los empleados llegan a las 8 de la noche, cierran y se quedan todos los pacientes hasta que los atiendan, que puede ser 10, 11, 11 y media de la noche. Pero ellos se van porque ya está. Y cansados también de que les llegue a cualquier hora, teniendo que irse a las 8 de la noche, por ahí le aparece a las 9. Y no se pueden ir hasta que él no viene. Entonces, ¿para quién junta todo eso? ¿Para una gloria personal, tal vez? Bueno, vuelvo a repetir, hace bien a mucha gente, humanamente hablando. También cobra su buen dinero por la consulta, etcétera, etcétera. Pero es como dice acá, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? ¿Para qué hace tantas cosas? Y se le va la vida en eso. Y yo le comentaba eso al cardiólogo, o en esta camilla me ha costado tantas veces para que me atienda, y hace así con la cabeza como diciendo, bueno, cuestionable la vida que lleva este doctor. Una pena, porque es un buen hombre, vuelvo a repetir, es un buen hombre y hace buenas cosas. Será la parte de vida que le toca, pero desde el punto de vista de no se cansa. No se cansa. Es increíble. Está primero que todo y se va último. Y no tiene feriado, no tiene descanso. En fin, es tremendo. Bueno, también esto también. Ni sus ojos se hartan de estas cosas. Después vamos a ver también cuán corruptibles son estas riquezas. En Santiago 5, verso 2. Si leemos desde el 1, estas son cosas que todavía han de acontecer, ¿no? Cuando dice, he allá, ahora rico, llorad, aullando, por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Os habéis allegado tesoro para en los postreros días, etcétera, etcétera, ¿no? Cuánto mal hace esto, ¿no? Y esta es la realidad, que están podridas. No obstante, en comparación, hay una riqueza que, si bien acá lo menciona, hablando de todo esto, fíjense en 1 Pedro 1.8. 1 Pedro 1.8. 1.18, perdón. 1.18. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esta es la realidad. Vuestras riquezas están podridas, corrompidas. Bueno, acá dice cosas corruptibles como el oro y la plata. La realidad es que, gracias a Dios, nosotros hemos sido rescatados con algo que no se corrompe, que no es corruptible,
que no está afectado al proceso de la corrupción, porque no hay pecado en eso, totalmente santa, y es la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Así también como las riquezas son transitorias, inciertas, que no satisfacen, que son corruptibles, que corrompen, también son fugaces, porque muchas veces parece que tuvieran alas. Así lo dice en Proverbios, capítulo 23, verso 5. Miren ustedes en Proverbios 23, 5. Dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque hacerse han alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Miren ustedes, hemos de poner nuestros ojos en las riquezas siendo ningunas. Pero por más riquezas, uno a veces habla y escucha de los hombres tan ricos de este mundo. El hombre más rico se cree que es Bill Gates, ¿no? Y no tiene nada. En definitiva, eso se va a desvanecer como con alas, como de águilas, volarán al cielo, dice. Se irán. No hay. También uno podría decir, pero hay dichos, ¿no? Dice, bueno, la plata no hace la felicidad, pero ayuda. Bueno, por supuesto, se necesita dinero, pero el Señor proveerá. Pero bueno, ese no es el tema. Y también es el engaño de las riquezas. Así nos habla en Mateo 6, verso 19. Mateo 13, versículo 22 primero. Mateo 13, 22. Esperen que yo lo encuentro. Dice: y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Qué notable, ¿no? El engaño de las riquezas. ¿Cuánto engaño traen al corazón y al alma, al punto tal de que hace que la palabra de Dios sea infructuosa, o sea, que no haga el fruto que tiene que hacer? Esto yo lo atribuyo principalmente a que no alcanza la salvación el alma por amor a las riquezas, por amor a estar mejor. ¿Cuántas veces escuchamos, y aún lo hemos escuchado predicando: no, todavía no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo este trabajo presente, tengo estas cosas para hacer? Y dejan pasar el tiempo. Hombres con enfermedades que tendrían que tomar decisiones concretas, pero no, porque todavía tengo obligaciones, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, todavía tengo... Y no hacen lo que tienen que hacer, porque en definitiva, según venimos viendo, todas esas otras cosas van a ser pasajeras, inútiles, y lo que va a quedar realmente es aquello que Dios puede obrar en el corazón de cada hombre. Por eso también en Marcos capítulo 10, versos 23 al 26, el Señor lo definía de esta manera. Marcos 10, del 23 al 26. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras. Mas Jesús, respondiendo, les volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja
que el rico entrar en el reino de Dios. Ven ustedes cómo la aplicación de la palabra son textos que ya hemos leído, ¿no? Pensaba en los que confían en las riquezas. Es un problema de toda de la raza humana desde el principio, esa confianza. Y que acá el Señor ya lo dice claramente, muy difícilmente. No quiere decir no van a entrar al cielo los ricos, porque hay ricos que han entrado al cielo y siguen entrando. Pero los que confían en las riquezas y desprecian el mensaje del Evangelio, el mensaje de amor del Señor, bueno, esos no van a poder entrar. Y lo compara, el ojo de aguja ya saben lo que es, ¿no? No es, a veces yo cuando era ignorante, más ignorante que ahora, pensaba el ojo de la aguja de una aguja de coser. Pero no se refiere a eso, ¿no? Se refiere a la puerta pequeña que hay para entrar los caminantes de noche, y los camellos no podían entrar, tan pequeñita que era. Bueno, era más fácil pasar un camello por una puerta de esa naturaleza. Sí, que prácticamente tiene que entrar arrastrándose el camello, que un rico al reino de los cielos. Y eso lo decía el Señor. Los discípulos se espantaban. Luego el Señor les aclara: ¿y quién podrá salvarse entonces? Y bueno, el Señor les dice: para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Quiere decir que aún el corazón de una persona al cual el Señor le ha dado para que tenga, puede también dar esa experiencia de conversión y de salvación. Lo que es imposible para los hombres por lo que el hombre es, no obstante Dios puede cambiar ese corazón. Yo no recuerdo quién nos contaba, la última vez que estuvimos en el aniversario de la iglesia ya en Lima, nos hablaba de un médico prestigioso, entre ellos conocido, un hombre bien, que en la vejez conoció el Evangelio y lo aceptó y creyó. Y uno puede decir, bueno, un hombre que vivió toda su vida de otras cosas, bueno, en la vejez conoció, y ahora era notable cómo él daba, cómo él ofrecía su casa, sus propiedades, sus cosas para los usos de Dios, cosa que uno podría decir, bueno, es imposible. Bueno, para Dios es posible cuando hay esta genuina y verdadera experiencia. Y así podríamos seguir leyendo muchísimos textos, hermanos. Por supuesto, también sirve el amor a las riquezas como un obstáculo para el Evangelio. No pueden entrar, porque el amor al dinero, y esa parábola el Señor la dio después del encuentro con el joven rico, que teniendo tantas cosas, bueno, no pudo, conforme a lo que se vende todo lo que tiene, dar a los pobres y ven, sígueme. Y eran muchas las riquezas que tenía, y no pudo, y el Señor lo vio irse triste porque no pudo alcanzar esa experiencia de salvación. Y el amor al dinero también, ya el tiempo se nos avanza, ¿verdad? Pero también conduce al hombre al orgullo, a la soberbia, también a olvidarse de Dios. Y ya lo decía esto en Deuteronomio, cuando les advertía Dios al pueblo que cuando entraran a la tierra prometida, bueno, iban a enriquecerse realmente, pero que tenían que tener cuidado de que esas riquezas no subieran a su corazón y se olvidaran de Dios y pensaran que por ellos, por sus logros, por su fortaleza, habían llegado a tener lo que tenían.
Y así como muchas otras cosas, queridos hermanos. Puntualmente, podemos decir que para nosotros, todos aquellos que poseen y dicen tener algo, cada uno, por supuesto, en la medida de su capacidad, así como la pobre viuda que tenía muy poquitito, o como aquel que tenía mucho, siempre deben ser atribuidas a Dios. Lo dice en 1 Corintios 29:12, 1 Crónicas, 29:12, solamente leyendo una partecita del 11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor. Y luego en el 12 dice: las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú te señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Y luego dirá que todo lo recibido de tu mano, eso también te damos. Y está dentro de esa atribución que se le da a Dios, pues todo es de Él. Uno podría leer todo este capítulo, es muy lindo. Todo es de Él. Y hay que aprender entonces, como primer aspecto, dar ese atributo, ese reconocimiento, esa gloria a Dios. Sea lo que cada uno tenga, vuelvo a repetir, no es la cantidad, sino la actitud espiritual que tenemos. Eso es, porque Dios mide eso, no mide la cantidad. Dios mira el corazón. Y si nuestro corazón es muy pequeño y lo poco que tenemos, aún en lo poco somos egoístas, bueno, eso es lo que mira el Señor. Qué notable esto, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la medida del hombre siempre es distinta. Siempre pensamos, bueno, el que tiene más tiene que dar más, ayudar más. Y medimos siempre, como decía uno, el bolsillo ajeno. Pero no es así, porque es personal. Porque cada uno puede y propone delante de Dios, que de esto hay todo un estudio muy largo del apóstol Pablo también, muy lindo. Eso así se debe atribuir todo a Dios. La experiencia también es no poner el corazón en esto, que no sea el motivo de nuestro existir, el motivo de nuestra vida, hacer, aunque seamos creyentes y sirvamos a Dios, no obstante tener en el corazón el querer hacer riqueza. Yo conozco hermanos en Cristo, que servían a Dios, pero tenían lamentablemente esa tendencia, que las riquezas pesaban más en su vida, el estar bien, el alcanzar una posición económica, una posición cómoda, tranquila a determinada edad, y eso les quitó muchísima bendición en su vida espiritual y no pudieron hacer lo que Dios hubiese querido para ellos en su vida, porque le dieron más importancia a esas riquezas. Y lo digo con total conocimiento de causa, ¿no? Vidas arruinadas, fracasadas. Sí, tal vez hicieron dinero, porque lo reciben, por el esfuerzo que hacen, pero desde el punto de vista espiritual, por eso decía bien al principio, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a hacer esa diferencia, de hacerse pobre para tener riquezas, y de tener riquezas y ser pobre. Bueno, se puede llegar a tener mucha riqueza desde el punto de vista material, pero en lo espiritual tener una pobreza
muy grande, que implica discernimiento, luz, una vida de ministerios arruinada, donde Dios no pudo hacer lo que tal vez hubiese podido hacer si ese corazón se hubiese entregado de otra manera. En fin, todas esas cosas tienen que ver con esa relación. También entender, por supuesto, ya lo hemos leído, no aprender a confiar estas cosas como parte de nuestra subsistencia o de nuestras vidas. Dedicarlas al servicio de Dios. Podemos leer en 1 Crónicas 29:3, donde estuvimos recién. 1 Crónicas 29:3, que nos sirve también como lección. A más de esto, por cuanto tengo mi gusto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he prestado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Eso lo decía David, dando a entender cuál era su propósito, el ministerio. Aprender a dar a los pobres, mirar realmente cuando un hermano o una hermana necesita. Siempre lo digo, ¿no? Ser observadores, no para criticar, sino para ver quién puede llegar a necesitar. El otro día, un muchacho que yo hace un par de años le regalé un par de botines, de repente ahora mismo andaba con los mismos botines, pero estaban destruidos para trabajar. Pero destruidos. Tenía todos los dedos afuera, lo usaba tipo chancleta. Y le digo, ¿qué pasó con los botines? Me dice, no, lo que pasa es que no te alcanza, le digo, no tengo tiempo para ir a comprarlos, me dijo. No, me va a decir, no me alcanza. Entonces yo ya no los tengo más, unos pares de botines que los había hecho arreglar, forrar por dentro, los tenía casi nuevos. No eran nuevos, pero si yo no los uso, y el muchacho estaba trabajando con botines, con esa inseguridad que con eso subía los andamios, bajaba, y se los di. Tal vez tenía que haberle comprado botines nuevos, pero bueno, les di eso que tenía. Que ya les digo, yo los había acondicionado para usarlos, pero la verdad a mí me rompían los pies, entonces no los usé más. Estaban nuevos. Y se los di. No me pongo como ejemplo, pero digo, observando. Yo lo vi así, lo primero que le miré fue los pies. Y se los vi con unos zapatos tan feos, pobrecitos. Y para trabajar. Entonces no puede trabajar así con eso, es un peligro. ¿Qué más? Y si nosotros mirábamos, pobres de este mundo va a haber muchos, desde ya que hay muchos. Pero si miramos entre los hermanos, por ejemplo, hay hermanos que tienen necesidad. Y a veces la necesidad no se tiene que suplir con abundancia de llevarle muchísimas cosas. Sencillamente proveerles un abrigo o un par de medias. Uno a veces piensa, bueno, es muy poquito regalar un par de medias. Pero uno a veces ve que las medias que tiene no son, y algunos hasta andan sin media, pobres. No quieren. Bueno, mira, toma. No quisieron hacer alardes ni nada, mira, esto para ti es útil. Y lo va a usar seguro. Con los domésticos de la fe, primeramente. ¿No? Entonces también eso es parte de aprender a administrar lo que Dios nos ha dado. También emplearla para la salvación de las almas. Cuando el Señor decía, haceos amigos de las riquezas de maldad. Muchas veces podemos hacerlo a través de lo que podemos apartar, aparte de la ofrenda que damos para el Señor, bueno, apartar un poquito para
no sé, o imprimir tratados, o hacer algo que pueda servir para que algún alma conozca a Cristo. Hacerlo una utilidad. Hay que pedirle a Dios que nos dé la luz, porque si no da luz, a veces lo que a uno menos se le ocurre, un hermano lo empieza a hacer o lo está haciendo y lo hace sin hacer alardes de que es personal lo que está haciendo, porque no es ese el propósito, pero sí usarlo para el servicio de Cristo y para que algún alma conozca al Salvador. También aprender a ser ricos en buenas obras, en las obras que Dios preparó para que andemos en ellas. Obras de carácter espiritual u obras de carácter material. Si vieres a tu hermano tener necesidad, nos dice San Juan, no cerrar el corazón y no decir, ve, hártate y caliéntate y no le damos nada. A veces también puede ser desde el punto de vista espiritual la provisión que le podemos dar. O sea, hay muchas formas en que uno como creyente puede aprender a administrar aquellas riquezas, y lo digo así, aquellas riquezas que Dios le dio personalmente. Porque hemos leído la carta, en la cual no nos hemos metido, pero los macedonios, de su profunda pobreza, dice, ¿no? Dieron primeramente a sí mismos y después, lo dice con una delicadeza tan grande, aprendieron y dieron, y después decía, para que el ejemplo de ellos, sirva también para los demás. Muchas veces decimos, tenemos que hablar de experiencias propias, pero a veces la experiencia de otros, nos debe redarguir, como hemos escuchado muchas veces en la escuela dominical, pero no solamente redarguir, sino después también hacerlo. En este caso, suplir la necesidad de los santos, que era asistir al apóstol Pablo y a los hermanos que trabajaban en el ministerio, por encima de su fuerza, de su profunda pobreza, separado. Por eso decimos, cuando decimos estas cosas, no son inventos personales, sino están basadas en la palabra de Dios, que en realidad obra todas estas cosas. Y por último, para que en todas estas cosas seamos enriquecidos para toda bondad, dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 9, verso 11. Ser enriquecidos, tener esa riqueza en el corazón. Es un gozo que tiene que ver con que Dios suple algo que faltaba y que nos llena y que nos da gozo, un gozo especial, y es rica de la riqueza de Dios y del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y nos ayude para que podamos vivir en este tiempo donde decimos de tanta escasez. No obstante, no somos los primeros, En la historia de la iglesia cristiana seguramente hubo épocas, y aún está escrito en la Biblia del primer siglo, de mucha escasez. Pero Dios siempre suplió la necesidad de los santos, con la ayuda de otros santos o con las ayudas que el Señor permite que se levanten. Pero no somos distintos a los demás. Al contrario, tenemos el privilegio de conocer la historia, de tener la palabra de Dios y ahora también de poder procurar, con el auxilio de Dios, de practicar en lo poquito, en lo poco, la experiencia esta de aprender a ser, como Dios quiere que seamos en ese sentido. Es un tema muy amplio, muy largo, que tiene muchísimas aristas y dispara distintos pensamientos y distintas aplicaciones
en distintas áreas. Es muy rico. Así que da lugar para que cada uno después pueda seguir, interiorizándose tal vez en lo que le preocupa o lo que desea o lo que quiera entender para aplicarlo en su propia vida. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.